algo? Ya. Sí, sabe que está grabando, señorita. Listo. Entonces comenzamos. Comenzamos con signos vitales 1. Voy a correr. Literalmente voy a correr. En cuanto a signos vitales, vamos a tener que van a evaluar el estado de salud, van a revelar funciones generales de nuestros órganos principales, que en este caso van a ser corazón y pulmones. A mayor metabolismo, mayores signos vitales. Baja el metabolismo, baja tu signo vital. Esto va a estar bien relacionado con la parte que es ciclo circadiano. Va a detectar alteraciones psicofísicas. Ahora, esto lo vi en teoría. Todo cambio de signo vital tiene que estar justificado. Un cambio que no vaya a tener una justificación automáticamente es enfermedad. O sea, yo de la nada no puedo andar con una frecuencia cardíaca más alta. Tengo que tener alguna justificación, como por ejemplo haber salido a correr. Eso es una justificación fisiológica. Si de la nada se me sube la frecuencia cardíaca respiratoria, un aumento o una bajada de presión arterial, sin justificación, algo hay. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a monitorear, van a revelar ¿cómo estamos? Ahora, respecto a la temperatura, acá hay 4 señores que van a ser Fahrenheit, Bornholm, Celsius y Wunderlich. No sé cómo se dirán realmente. Él inventó a ver, él lo va a inventar, ¿ok? Va a inventar el termómetro. Bornholm lo va a introducir a la práctica clínica. Celsius, pues, va a dar la escala de Celsius. Y Wunderlich, no, no recuerdo actualmente qué hacía Wunderlich, pero acá lo que nos importa son estos tres. ¿Por qué? Porque uno lo inventó, otro lo introdució en la práctica clínica y este señor, pues, Celsius. Entonces, respecto a esto, eh, paciente con sospecha de COVID-19, funciones vitales de mayor importancia. Ok, literalmente acá simplemente, me olvidé decir, son 5 funciones vitales. Vamos a tener la temperatura, vamos a tener la pulsioximetría, que de hecho se de paso esto mide la oxigenación y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pulso, pulso arterial o frecuencia cardíaca, y la presión arterial. Entonces, teniendo en cuenta esto, acá la pregunta es prácticamente cuáles son las funciones vitales. Pulsioximetría, así es. Pulso arterial o frecuencia cardíaca también es. Frecuencia respiratoria también es. Temperatura también es. ¿Qué es presión venosa? ¿Se puede encontrar una presión venosa? No, pues entonces ya. Fue científico que introdujo el termómetro en la práctica clínica. ¿Quién serás? Ni idea de ti. Tú lo creaste y tú hiciste la escala Celsius. Borges. Ahora, preguntas, dudas, respuestas, hablen, callen, porque literalmente esto va a tener que ser rápido. Nada, nada, ya. Sigamos. Temperatura. Vamos a tener algo acá, el importante señor hipotálamo, que el señor hipotálamo va a ser centro termorregulador y no solamente de la temperatura, sino también de otras funciones. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí se va a encontrar la temperatura central o la temperatura interna. ¿Por qué me interesa eso? Porque la temperatura central o interna va a ser la temperatura real. Normalmente nuestro rango de temperatura va a estar normalmente entre un 36.5 hasta 37.5. Sin embargo, fiebre recién empieza a ser a partir de mayor a 37.7. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de acá es temperatura externa. La interna o central se le tiene que sumar 0.5. O sea que si mi temperatura externa, por así decirlo, es de 37.4, mi temperatura interna va a ser 37.9 y normalmente esto se debería considerar una fiebre, pero a partir de la temperatura interna, eh, fiebre no es ahí. Fiebre en la temperatura interna va a ser a partir de los 38.3. Ahí está, lo había puesto como valores externos y ya.
Entonces, hipotálamo, siempre recuerden esto de acá, que el hipotálamo va a ser un centro termorregulador y la temperatura central. Y a esa temperatura le van a tener que sumar acá, como este ejemplo de acá, 0,5 para la temperatura central. Entonces, comencemos con la temperatura. La temperatura va a ser un equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Termogénesis, génesis va a ser de crear, producción, y lisis va a ser de la pérdida. Entonces, tiene que haber un equilibrio en estos, y su mecanismo de regulación van a ser ellos mismos al contrario. O sea, si yo tengo una termogénesis, su regulación va a ser la termólisis, y la termólisis va a tener como mecanismo de regulación la termogénesis. Entonces, respecto a la termólisis, vamos a ver que es prácticamente pérdida de calor. ¿Por qué? Por evaporación, conducción, radiación y convección. Estos acá van a verse, acá hay un ejemplo abajito que ya luego vamos a hablar. Hace tiempo solo he visto un banco, no sé cuándo lo he visto, pero he visto un banco que venía a esta parte de acá. Hipotálamo anterior y posterior. A ver, acá a veces he visto cosas erróneas. Lo cierto es que la termólisis hay que ser cara fría. ¿Por qué? Porque la parte anterior es la parte de adelante y la parte posterior es la parte de atrás. O también puede ser la parte ventral, acá la parte de adelante y la parte de atrás la parte dorsal. Entonces, lo frío, póngase aquí de cara fría, ¿ya? Y posterior es la parte que se va a encargar de la producción de calor. La producción de calor va a ser por metabolismo. Recuerden que mientras más metabolismo, más signo vital, y un signo vital es la temperatura. Mayor metabolismo, mayor temperatura. Por una actividad, además está decir que si salimos a ejercitarnos o hacer cualquier cosa, ya estamos con un aumento de la temperatura. Hormonas, vamos a tener la adrenalina y la tiroxina como las más importantes, aunque también se ha visto que respecto al ciclo menstrual de la mujer, en la fase ovulatoria, ¿ya? Ovulatoria también va a haber un aumento de la temperatura. Mecanismos de regulación: convección, conducción, evaporación y radiación. Ya, radiación es lo más fácil porque literalmente vas a irradiar calor. Tu sola presencia vas a irradiarle calor a otra persona sin que lo notes. Evaporación, acuérdense de sudor. Van a sudar, eso se van a estar botando calor por el sudor. Conducción, vas a pasar tu calor a una superficie fría. Yo tengo acá mi celular que está frío, paso mi calor al celular que está frío y al rato se calienta. Acuérdense cuando están en verano y agarran su almohada para el lado frío, como dicen, ah, ya, hay que se enfríe. Y convección, eh, cuando o sea, por ejemplo, ya aire. También puede ser agua, también puede ser, a ver, ¿cómo les explico convección? O sea, que les llegue a ustedes. Aire, agua, por ejemplo, un duchazo de agua fría, genial. Ahora, como les dije, un mecanismo de regulación de la termólisis va a ser lo contrario, o sea, la termogénesis. La termogénesis, bueno, vamos a tener como mecanismo regulador de la termólisis, la termogénesis, la piel de erección o la piel de gallina como nosotros conocemos, vasoconstricción arterial, que es prácticamente tu arteria se va a encoger así para agarrar ahí que se guarde el calorcito. Y en el caso de acá también va a estar la bueno, termogénesis, para perder calor se va a vasodilatar, se va a extender. Entonces, acá también he visto ritmo circadiano. Como les dije, va a haber un metabolismo es igual a la actividad. Mayor metabolismo, mayor actividad, mayor metabolismo, mayor signo vital. Entonces, esto de acá, netamente teórico, pero sí viene. Tu menor temperatura durante el día va a ser cuando tengas una menor actividad, o sea, aproximadamente a las 5 de la mañana, ahí tu temperatura va a descender a su punto mínimo, que va a ser 37,2, y de ahí una mayor temperatura durante el día se supone, porque no siempre es así, pero en promedio, va a ser de 4 a 7, 4 a 7 de la tarde, donde va a ser a 37,7, o sea, el límite. Entonces, preguntas, a ver, creo que sí he visto. A ver, primero por esta de acá que me pareció como tal la más para reclamar literalmente puntos a favor. Mecanismos de pérdida de calor van a ser siempre la termólisis. ¿Ok? Esta de acá, cuando vi la corrección, literalmente estaba como que todas estaban buenas. Se nota que han reclamado por esta. Entonces, la termólisis van a ser prácticamente estos de acá. Y
la persona habrá puesto sofocación, pues porque sí. Pero mecanismos de pérdida de calor, termólisis, y esa es todo de acá, evaporación, conducción, convección y radiación. Sobre el ritmo circadiano, ¿es constante durante todo el día? No, va a variar. Es más intenso a las 5, es más bajo, es mayor a la hora de almuerzo. Sí, pero no, tal vez. Ritmo circadiano más intenso genera menores valores, falso, genera mayores. Entonces, el más intenso, lo que les dije, de 4 a 7. Temperatura, correcto ya. Fiebre se denomina temperatura central mayor a 37. No, esta es la temperatura externa que tiene que ser mayor a 37. O temperatura oral, no, esa tiene que ser la central. Termómetros siempre se limpian desde la zona más contaminada hacia la menos contaminada, como no, tiene que ser de la menos contaminada a la más contaminada. Temperatura diaria responde a ritmos circadianos, sí, esto siempre va a ser cierto. Central se mide en el tímpano, en el hipotálamo, pero lo que se busca es ser menos invasivo posible. Wunderlich fue el primero en dar utilidad, no, fue, ¿cómo se llamaba este señor? Borja, Boer, ya. Sobre el ritmo circadiano, mayor metabolismo basal, a ver. Es la expresión de los cambios del metabolismo energético basal en función del, ya, esa es. Punto de mayor actividad se logra, no, este es el menor. Metabolismo basal disminuirá a mayor a menor, no. Esto es directamente, mejor así ya, directamente proporcional, ¿ok? Entonces acá está mal. Puede existir fiebre en niveles inferiores, no, tiene que ser a los niveles mayores. Representación del peso, ese es el índice de masa corporal, así que no sé qué fue acá. Para tomar la temperatura, no existe riesgo de mantener una fiebre alta en niños. Ya, ese está más abajo, pero sí hay hay un riesgo, así que no. Centro termorregulador, hipotálamo. No se me confunden que la hipófisis está abajito del hipotálamo. La manera más confiable y precisa es tomar temperatura. Ya, esto sí, pero esto va a ser mediante procedimientos invasivos, literalmente catéteres, por ejemplo. Para tomar la temperatura rectal, coloca al paciente en posición de rescate. Posición de rescate es cualquiera menos la posición rectal, literalmente. Hipertermia no se trata, no, la hipertermia es un golpe, es una subida así, súbita, de golpe. No, tiene que tratarse porque normalmente se trata de enfermedades fuertes, infecciones, procesos que son muy invasivos, así que, a ver, aumento normal de la temperatura. Ya, diaforesis no es. Todas las anteriores tampoco, así que de acá ya eliminamos. Febrícula va a ser una temperatura, es prácticamente una subida de tu temperatura, pero dentro de los rangos normales. O sea, no es un aumento normal, es un aumento normal. ¿Quién tiene el micro abierto? Espero lo haya apagado. Listo, gracias. Entonces, la fiebre y hipertermia va a ser el aumento anormal, sobre todo la hipertermia. Ojito, sobre todo y la hipertermia. Ya. Frecuencia respiratoria de pacientes se va a encontrar, no, ya. Esto era de un examen que literalmente todo el examen se basaba en un caso clínico, pero acá lo que me interesa es esta parte de acá que dice piel sudorosa y fría, mecanismos de pérdida. Ya, a ver. Evaporación sí es. Conducción en ningún momento nos dice que está sobre un lugar frío o que está pasando su calor en un lugar frío. Radiación en ningún momento nos mencionan algo de que se siente caliente. Convección tampoco, porque no hay ninguna fuente de agua o aire. ¿No? Sí, entonces evaporación es la única que queda, literalmente. Ya, lo que les dije. Mujer adulta, incremento periódico de temperatura. Menopausia no es, menarquia es el inicio de la menstruación, tampoco la ovulación. Cuando bañas a un niño, ya, lo que les dije, agua. Agua era por convección. Órgano a nivel central, mayoría de centros reguladores, ya. Hipotálamo de una. Bulbo raquídeo, sí, pero no. Bulbo raquídeo se encarga de la frecuencia respiratoria, pero el hipotálamo tiene, como quien dice, una mayor importancia cuando dice mayoría de centros reguladores. A ver, literalmente acá he visto una pregunta y adivinen de cuál es exacto, de la hipotermia. La hipotermia es el descenso de la temperatura
va a ser considerado hipotermia a partir de los 35 para abajo. Leve, moderada, grave, le van restando de 2 a 3. De ahí, lugares de medición. Esto por si acaso, ¿ya? Porque puede que les venga. Recuerden que la temperatura central va a ser lo más cercano, es la temperatura exacta. Entonces, lo más cercano que vamos a encontrar va a ser la temperatura rectal. O sea, es prácticamente casi idéntica. Luego la timpánica o infrarroja timpánica, luego la oral y luego la axilar. Ya. Descenso normal de la temperatura. Ya, pues no te pases. Hipotermia. Frecuencia respiratoria. Ya. Una inspiración y una expiración va a dar una frecuencia respiratoria. Y esto se va a dar por respiración, ventilación y oxigenación. Ahora, es solamente el movimiento mecánico, el que ingresa el aire y el que salga el aire. Eso nomás es la frecuencia respiratoria. Ventilación va a ser prácticamente el camino que va a pasar el aire por tu cuerpo hasta llegar hasta los pulmones. Y en los pulmones se va a dar la oxigenación o intercambio gaseoso. Ahora, composición del aire, porque he visto, sí vino. eh, Vamos a tener dos momentos, que es al inspirar y al expirar. Van a ver los tres componentes del aire, que van a ser el nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, eh, cuando vamos a inspirar, el nitrógeno se va a mantener, así que el nitrógeno no lo toquen. Al que quiero que toquen es al oxígeno, porque ese es el que tiene como que su variación. El oxígeno tiene un 21% cuando inspiramos y cuando sale vamos a tener un 16%. Le restan 5. El dióxido de carbono va a entrar muy poco y va a salir más. O sea, eh, primero esta parte de acá, que es el intercambio gaseoso. Cuando ocurre el intercambio gaseoso, lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a oxigenar y va a botar desechos. O sea, de las vénulas van a salir el dióxido de carbono y de este proceso va a entrar el óxido de carbono. Entonces va a entrar el oxígeno y va a salir bastante dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Como les dije, entra mucho oxígeno y va a salir bastante dióxido de carbono. Entonces, de acá, acuérdense que entra 21% de oxígeno y sale 16. Y del dióxido, por si acaso nomás, va a haber un aumento del 100. Multiplícalo por 100. Los valores, eso no solamente ocurre en frecuencia respiratoria, también va a ocurrir en frecuencia cardíaca. Es que los recién nacidos van a tener el mayor número de signos vitales. Entonces, conforme vamos creciendo, estos signos vitales van a disminuir. Ahora, lo normal es que en los adultos tengan una respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto. No necesariamente, puede ser que tenga de 14 a 16 y normal, está bien. Lo que me voy es a los límites. Entonces, por lo tanto, bradipnia, que va a ser menor a 12, taquipnia va a ser mayor a 20. En cuanto a estas, respiración superficial va a ser taquipnia con poca amplitud, o sea, tu tórax se va a expandir muy poquito a la hora de respirar. Y polipnia va a ser una taquipnia con una mayor amplitud, tu tórax se va a expandir lo máximo con el fin de que entre mucho aire. Aire inspirado tiene una concentración de nitrógeno, ya ese no lo dejamos. Nos piden oxígeno. Oxígeno entra 21 y sale 16. Patrón ventilatorio que se mide a observación, patrón, ya. Taquipnia más amplitud aumentada. El bradipneico no es, eso tampoco, tampoco. Superficial si fuera poco, podría ser. Pero en este caso estamos hablando de una amplitud aumentada, entonces es el patrón polipneico. Hace referencia a lo siguiente, ya lo mismo. Aumento de la frecuencia respiratoria más aumento de la amplitud. A ver, no, 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 no. No, ya. Frecuencia respiratoria de un adulto que está en reposo, oscila entre 12 a 16 respiraciones. No te pases, esto es bradipnia. No y no. No hay más acá, no, no. Ya, pues oximetría es lo más sencillo del mundo, literalmente. Ya, bueno, ahora les puse eso de acá. La pulsoximetría, en términos sencillos, va a medir el oxígeno en sangre. Se va a utilizar el pulsoxímetro también, aparte de medir la frecuencia, aparte de medir el porcentaje de oxígeno en sangre, va a medir la frecuencia cardíaca aquí abajito. Sus valores normales van a ser de 96 a 100.
La meta terapéutica cuando un paciente está con menor a 96 va a ser 94, 95. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ojo, personas que estamos relativamente sanas, nuestro valor normal tiene que ser entre 96 a 100. Pero una persona que no vive acá en la costa y está en niveles en donde no hay tanto oxígeno, se va a acostumbrar a vivir con menos. Entonces su valor normal va a ser menor a 96 y no hay problema. Una persona que también tenga fibrosis pulmonar va a vivir con 95, 93 y no tiene problema. Entonces, ¿qué puede causar? Hiperoxia. ¿Qué no hacer durante el día? Esto es teórico, luego les paso. Pulsoximetría detecta las siguientes alteraciones clínicas. Ya, esto sí la detecta. Hipoxemia es cuando un valor está menor a 96. Hiperoxia también en personas que normalmente no tienen una pulsoximetría tan alta. Cambios en la frecuencia cardíaca también. Recuerden que abajo del pulsoxímetro está el contador de frecuencia cardíaca. Entonces, todas las anteriores. Pulsoximetría controla pulsación de las arteriolas y vénulas. ¿Qué fue? Pulsaciones venosas. ¿Hay venosas? Entonces, oxigenación, saturación arterial de oxígeno, sí. Ya. Pulsoximetría, ya, lo mismo. Eh, básicamente estamos hablando acá de la meta terapéutica. Entonces, entre 94 y 100, de esta forma evitaremos el daño asociado. No, porque o sea, ese paciente estaba con menos de 94, ¿ya? En parámetros normales, desde, no, 96. Entre 96 haciendo de esta forma, lo mismo, ¿no? Es indiferente mantener no, las metas terapéuticas sí se tiene que llegar sí o sí para una buena perfusión. Entonces, alrededor de 94, evitando hiperoxigenar. Sí, esa es. Cuando estamos hablando de un paciente que tiene menos de 94, ya sea por cualquier tipo de accidente, lleguen a la meta terapéutica y estén felices con eso. 94, 95. Listo. Fin de la primera clase. ¿Seguimos descansito o como quieren? Se congeló la pantalla porque yo veo la pregunta de pulsosimetría nada más. Sí, No me justamente iba a hablar digas de eso. eso. Ya. Sí, Y nadie me dice nada. se congeló justo en la pregunta de la pulsiometría puede Sí, sí, detectar sí, las... lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. A ver, un momentito. Chicas, si no avisan, se pasan. Mm, ya, la Santísima Hora que decidió ponerse esto así y... Nada, nada, Charlie. Me voy a entrar en desesperación, literalmente. A ver, un momento, voy a dejar de compartir. Ya, se supone que ahora sí se debe ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, genial. Hablen, por favor, hablen. Tienen boquita, hijos. Entonces, eh, supongo que ya fue suficiente descanso. Signos vitales 2. Acá se va a ver pulso arterial y presión arterial. Desde ya les digo, pulso arterial es prácticamente frecuencia cardíaca para los conocidos. Entonces, ya, esto no tengo necesidad de explicar ahorita el corazón. No, no creo. A ver.
Ya, pulso arterial. Va a ser prácticamente la actividad palpable del corazón, va a ser palpable en las arterias, nada de venas. Arterias superficiales, no vamos a palpar una arteria que está pues dentro de la aorta, no, eso no se palpa. Las arterias superficiales. Frecuencia cardíaca, ya. Las arterias más fáciles de palpar van a ser la arteria braquial, la radial sobre todo, la radial que va a estar acá al lado de su pulgar, esta es la más palpable y ya. La carótida y la axilar. Acuérdense de acá, del cuello, de la axila, de su brazo y de su mano. En fin, las demás em, literalmente son distractores, literalmente. Factores que van a influir, ejercicio, la fiebre, se dice que ojo, por cada grado que suba van a ser de 7 a 10, claro, latidos más, así que ya. Hipovolemia va a ser cuando tengas una pérdida de sangre, tu cuerpo va a tratar de alguna manera compensarlo por el estrés, patologías. Valores normales es lo que les dije, los recién nacidos van a tener más y cuando lleguemos a adultos vamos a tener así la menor cantidad y vamos a estar tranquilos. Y va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, bradicardia menor a 60, taquicardia mayor a 100, no hay más que explicar aquí. Ahora, características, que es lo que me importa. La frecuencia, que ya lo hemos visto que está acá arriba, prácticamente es los latidos por minuto. El ritmo, si es anormal o es normal, anormal también se llama arritmia, por si acaso no va a ser que les venga así. Y pues, eh, literalmente acá se ve esto de acá. Uno regular, miren cómo va, tac, 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 tac. Y bueno, ya. Y luego acá está tac, 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 tac. O sea, no tiene ritmo, literalmente. Arritmia, sin ritmo. Ya. A ver, amplitud, pulso débil o imperceptible, no se va a encontrar pulso. Acá lo que me interesa de esto es que si van a poder encontrar o no el pulso. Tensión o dureza, comprensión. Esto sí he visto en los bancos. Y no sé, simplemente comprensión, no hay mucha gracia. Si es una baja comprensión, una alta comprensión. Acuérdense de que comprensión es igual a dureza o tensión. Y la onda dícrota, pues va a ser el pulso después de la sístole y ya. Ya. Sobre el pulso arterial es correcto decir. La palpación del pulso se realiza utilizando arterias profundas, nada. El tiempo que pasa desde el inicio del latido cardíaco hasta sentir el pulso arterial en la arteria dorsal del pie, falso, dura más. Correlación entre el aumento de la temperatura es directamente proporcional, así que no. Comprensibilidad de una arteria es la amplitud, esta es la tensión, así que la onda dícrota corresponde a la llegada de la sangre a la raíz de la aorta, después de la sístole. Sobre todo eso, recuerden que es después de la sístole. Reparos anatómicos. Ya, prácticamente estos son lugares palpables y les voy a ser bien honesta, me he reído bastante. Arteria inguinal se palpa debajo del ligamento femoral. A ver, inguinal está literalmente a la altura de la pelvis y el femoral está pues mucho más abajo. Obviamente que no es. La dorsal del pie, tendón del bíceps. Tenemos 4 bíceps, 2 en el brazo y 2 en la pierna. Y créanme que no están nada cerca. La arteria poplitea detrás del malleolo interno. El malleolo está en el tobillo y la arteria poplitea está pues a la altura de la rodilla más o menos, ¿no? La arteria tibial anterior se palpa en el hueco popliteo. Podría ser, pero no. En el hueco popliteo está como tal la arteria poplitea. Y bueno, ya acá está regaladísimo. Arteria radial es más usada, la encontramos en el tendón palmar mayor, apófisis estiloide, ya, eso es floro, ¿ya? Arteria radial es más usada, listo. Onda dícrota. Pulso venoso, y dale con el pulso venoso. No depende de las contracciones ventriculares, falso. Onda dícrota es la representación gráfica de los ruidos de Korotkov. No. Es la retracción elástica de la aorta durante la sístole, cuando se llena la... No. Es después. Es la... Ya.
Representación gráfica del pulso arterial es contracción ventricular. Recuerden que todo lo que tenga que ver después de contracción es la sístole. Entonces, después de la sístole viene esta onda dícrota. Así que es esta de acá. Reparos anatómicos del pulso. Lo mismo. Triángulo de dedillos, falso. El triángulo de dedillos, para su información, librito, se utiliza acá en el codo, ¿ya? Reparos anatómicos que solo sirven para el estudio de la anatomía, falsísimo. Radial sería a través del escarpa. Escarpa es en este momento no recuerdo dónde iba escarpa, pero no. La arteria radial ya es la más fácil de palpar. Reparos anatómicos son una guía para encontrar órganos. No, falso. Ya cuando tengan que hacer práctica se van a dar cuenta de que literalmente es potente los reparos anatómicos. Permiten al médico identificar estructuras que ayudan a salvar vidas, Simón. Refleja el volumen de la sangre que se impulsa contra la pared de la arteria. Ya, a ver. Uy. Asesorías, ya. Perdonen eso. Y perdonen si ocurre otra vez. A veces quieren acceder. Entonces, esta propiedad refleja el volumen de la sangre que se impulsa. Resistencia vascular sistémica no es. Frecuencia tampoco. Tensión tampoco, porque no dice nada de la comprensión. Así que el ritmo tampoco es. Amplitud siempre yo lo saco por descarte, honestamente. Se define como volumen en la sangre que se impulsa contra la pared durante ya. Lo mismo. Presión arterial no es, frecuencia no es, elasticidad tampoco y no es ritmo, amplitud. Les digo desde ya, amplitud se saca por descarte. Les dije que eso ocurría. Entonces ya, presión arterial. Eh, a ver, vamos a intentar hacer esto. Me voy a... Ya. Fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. O sea, hagan de cuenta de que está pasando un montón de agua y ustedes no les, ya, como que se contrae el corazón y va a eyectar un montón de sangre. Cuando está vasodilatado va a ser como quien dice un mayor espacio para que la sangre pase y no va a ejercer tanta presión. Si está vasoconstriñido, esta presión va a ejercer más porque no tiene como quien dice un lugar donde pasar. Entonces, a ver. Presión arterial, vamos a tener dos fórmulas, ¿ya? La presión arterial como tal va a ser el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es ese de acá, por si acaso. El gasto cardíaco va a ser la frecuencia cardíaca por la velocidad de eyección sistólica. Ya. Recuérdense de que, sobre todo la primera, porque la segunda no preguntan tanto. Gasto cardíaco por resistencia vascular. Gasto cardíaco por resistencia vascular. Periférica. Ojo. Mecanismos de regulación, vamos a tener los quimiorreceptores y vasoreceptores. En muy pocas palabras, los quimiorreceptores van a ser por oxígeno, por dióxido de carbono y por el pH. Por esos tres. Y los vasoreceptores van a ser por las señoras paredes arteriales. No hay más. O sea, si les explico esto me gasto un montón. Ya. Valores normales. Vamos a tener lo normal que va a ser mayor a 120 y mayor a 80. Eso es lo normal. Ahora, acá yo tengo mi conflicto porque se supone que existe un valor ideal que es exactamente 120 sobre 80, pero por alguna razón en su PPT sale de que es mayor a 120, mayor a 180 y en este caso se le hace caso a la PPT. Entonces ahí queda. Prehipertensión, acá lo que les digo es sumen de 20 en 20. De normal a hipertensión tienen que sumar 20 y al siguiente estadio van a sumar 20 en la sistólica. En la diastólica, que son los menores valores, van a sumar de 10 en 10. Entonces, ya, espero se entienda esto de acá. Flujos laminares y turbulentos. Ya, el laminar es lo que queremos todos, la que pase tranquilo, ¿no? El turbulento está ocurriendo literalmente una trifulca, trinchera, la tribuna norte peleándose en la arteria, literalmente. Va a estar un flujo que está por aquí, acá, acá, va a golpear la pared arterial, dando lugar a posibles lesiones endoteliales que van a terminar en
accidente cerebrovascular, infarto y, obviamente, hipertensión arterial. Ya, los ruidos de Korotov me he olvidado, pero ahorita lo explico. Sobre la fórmula de presión arterial, las constantes son directamente proporcionales. Se cae una, el resultado, que cae una, cae el resultado final. Ya, esto es cierto. Son inversamente proporcionales, es falso. No es posible calcularla con métodos, no, esto sí es falso. A ver, componentes son frecuencia respiratoria, ya mal. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por velocidad de eyección sistólica, así que está mal. Eh, Factores que influyen. ¡Ah! Me olvidé esto. Y yo pensé que no iba a venir. Para tomar una presión arterial, tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar relajado, prácticamente no tiene que haber tomado energizantes, no tiene que haber tomado café, cualquier tipo de cafeína sobre todo. Tiene que estar normal, sin estrés. No tiene que haber ejercitado. 5 minutos, 5 minutos mínimo. Mínimo 5 minutos y de ahí le tomas recién la presión. 5 minutos mínimo. Ya. Entonces, respecto a los valores, el consumo de café te lo va a alterar, la edad también, el tabaco también, el estrés también, el reposo, técnicamente también te lo va a alterar, pero supongo que es para una buena toma, el reposo es lo que va a estar, lo que va a influir a tomar una buena presión arterial. Ya. Presión arterial gasto es la multiplicación de la frecuencia cardíaca. Y dale, que es la por velocidad de eyección sistólica. No, está mal. Expresión de resistencia a vaso sanguíneo. Es la expresión de la resistencia del vaso sanguíneo, el volumen de sangre que llega del corazón. No, es que inyecta el corazón. Hipotensión arterial como diagnóstico médico puede ser considerada normal. A ver, todo lo que no sea. Si dice hipo o hiper, obviamente que no va a ser normal. Representación gráfica de la presión arterial está dada por la onda dícrota. Ya esto ya dejamos en cuenta que no es la presión, es el pulso. Así que no, no es. Ya. Expresión de fuerza sobre las paredes, ya. Expresión de la fuerza generada por el volumen de la sangre sobre las paredes de la vasos. Ya, así es. Ruidos de Korotkov. A ver, primero empezamos mal con la de abajo. Los ruidos de Korotkov nos permiten identificar las variaciones de la frecuencia del pulso arterial. Empezamos mal porque es la presión arterial. El segundo ruido de Korotkov ya. Primer ruido es la sístole y el quinto ruido es la diástole. Ya con eso se resume todo. Cuarto ruido de Korotkov carece de cualquier significancia clínica. Eso es falso porque normalmente acá ocurre la diástole en pediátricos. Ruidos de Korotkov nos permite, mediante la palpación, identificar niveles de sístole y diástole. Palpación. Segundo ruido de Korotkov corresponde. No, esta es la primera. Primer y quinto ruido corresponden a la medición. Ya, este sí es. Tenemos más. Presión arterial mayor a 190. Ya, esta de acá es hipertensión arterial. Hipertensión arterial normal, normalita. Todavía no está ni en estadio 1, no. En 3 o más mediciones sucesivas. Es definida como hipertensión arterial. Y por ello, para el diagnóstico de la hipertensión arterial solo se requiere No, se tienen que medir las dos. Falso. Porque ya les digo, hay hipertensiones y hay personas que tienen una sístole de 140 y ve su diástole y está en 40 y tantos. Así que no es por eso. La causa más común de hipertensión es secundaria al estrés. ¿Secundaria? No, la más frecuente es el estrés. Obesidad y consumo te van a dar hipertensión arterial. Te van a dar. 90% de casos de hipertensión son secundarios a... No. La hipertensión es conocida porque literalmente es silenciosa. De la nada vas a ver que se va a formar. Entonces, no va a ser secundario a otros problemas médicos, va a ser el 10%. Hipertensión arterial al no dar síntomas iniciales es asesino silencioso, sí y sí. Óptima. Ya, acá está lo que les dije que me causó conflicto, porque según dicen esto está mal, pero ya,
hagámosle caso a su PPT y lo correcto tendría que ser esta de acá, que sea mayor a 120/80. Y bueno, nada. Si quieren reclamar, me avisan. La presión arterial es cierta en la mayoría de pacientes. Flujo laminar causante, ese es el turbulento. Baroreceptores van a responder a tejidos, así que no. Lo de los cambios van a ser quimioreceptores. Todo lo que vean que tenga que ver con con química, quimioreceptores. Quimioreceptores responden a los cambios de presión arterial. Esos van a ser los baroreceptores. Los baroreceptores van a responder como tal a los cambios de presión arterial. Se congeló. ¿Se congeló? Respondan sí o no, sí o no. Ya, chévere, gracias Camila. Y mis receptores van a responder, no necesariamente van a avisar. Baroreceptores se van a responder. Hipertensión arterial es una enfermedad en su mayoría relacionados, no, no siempre, no es en su mayoría. Ruidos de Korotkov 1,5, ya, lo mismo. Sistólica, diastólica en gran mayoría de personas, sí. Está bien acá. Ya, se terminó la segunda clase. Comenzamos con inyectables, descansito, ¿quieren tomar café? No sé. Ya. A la una, a las dos, a las tres, nada. Ah, sí, preguntas así en general. Sobre los signos vitales, en sí, los 5 signos vitales. Eh, ¿Temperatura más exacta es la rectal? No. Mejor aún que la temperatura central, nada, Manancancho. Eh, falso. La temperatura central siempre va a ser la mejor temperatura porque es la exacta. Método terapéutica de un paciente crítico, crítico siempre va a ser, o sea, tengan en cuenta que su pulmón, o sea, sus alvéolos no pueden con tanto oxígeno, así que con llegar al 94% y mantenerlo, estamos bien. Centro termorregulador, hipófisis del hipotálamo. Termogénesis se da en la posterior. Método terapéutico una vez establecido, un paciente es contar con una saturación alrededor del 94, ya, está bien. Ya, esto de acá, pues, ¿qué les puedo decir? Por descarte, ¿no? Presión arterial menor, ya, te la acepto. Frecuencia cardíaca está bien. Frecuencia respiratoria, esta es una bradimia, tomo mal. Menor, técnicamente sí. Frecuencia cardíaca, técnicamente. Frecuencia respiratoria, técnicamente. Temperatura menor a 37,2, técnicamente está bien. Y, ¿cómo se llama? Oxigenación del 96 a 100%. ¿Pero por qué es la de abajo? Porque literalmente los parámetros perfectos para una pregunta. ¿Han visto cuando dicen, tienes que escoger la pregunta que tenga o sea, las dos están bien, pero escojan la que es mejor? Ya. Esto ocurre acá. Presión arterial menor a 120, ya. Frecuencia cardíaca de 60 a 100, ya. Frecuencia respiratoria de 12 a 20, ya. Temperatura menor a 37,7, ya. Y oxigenación del 96 a 100. Esos son los parámetros ideales, literalmente. Por lo que esta es. Ya. Inyectables. A ver. Inyectables es bien bonito, de hecho sea de paso. A ver, de los inyectables, ¿qué tienen que saber? De la venoclisis, prácticamente nada, que simplemente es una infusión de sustancias a la sangre, directa a la vena. Van a tener sus partes, que literalmente no importa, no estamos en enfermería. De los inyectables, pues nada, es invasivo, es la vía parenteral. No va a tener digestión. ¿Por qué? Porque la digestión en realidad se va a referir a la vía oral, a cualquier tipo de pastilla. Pastilla, eso tiene que ver con digestión. Entonces, cuando no tenga que ver con nada de digestión, digan no digestión, es inyectable. Asuman que es un inyectable. Eh, nada. 5 correctos. Ya, este es un chiste, literalmente. Tiene que ser un paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, no le vayas a causar una intoxicación y lo mandas para arriba. Hora correcta y la vía correcta. La vía correcta se va a ver más abajo. Pero, o sea, criterio.
Las reglas de los 5 correctos. A ver. Fármaco, ya. Dosis, está bien. Día. Más que todo, día es en la hora. Tiempo, ya. Pero tiempo y qué. Ya. Fármaco, sí. Y dale con el día. Hora. Entonces, fármaco, dosis, hora, vía y paciente. Acuérdense de hora, ¿ya? Porque día no es. Día definitivamente no es. Hora. Vía parenteral. ¿Es la vía de elección para alimentar a los pacientes? No. El extremo del Uber sirve para regular el extremo de... Ya. Esto no es. El extremo del Uber es El que regula el conteo como tal es esta cosa de aquí. El regulador de flujo. Y así se llama literalmente. Regulador de flujo. Tener el equipamiento no estandarizado a nivel mundial que genera... ¿Qué dice? Tiene un equipamiento no estandarizado a nivel mundial que genera mucho riesgo de eventos adversos. Es por lo que se han creado los 5 correctos para evitarlos. No. El equipamiento está estandarizado. Equipos de venocrisis son biselados como las agujas. No. Literalmente, a los que le han hecho una venocrisis saben de que no se quedan con la aguja adentro, así que ya. El usar cualquier vía diferente al uso, ya. No digestión, prácticamente acá dice no digestión para dispersar un medicamento. Ese es cierto. Y nuevamente, acá sí fue un chiste que me dio risa. 5 correctos no forma parte de eso, el pago correcto, o sea. Ya. Asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. Ya, lo que quiero que entiendan acá es más que todo esto. Asepsia, antisepsia, asocian la piel. Desinfección y esterilización a objetos. Entonces, con asepsia va a ser no invasivo, va a ser de rutina, tipo el lavado de manos que hacemos todos los días después de salir al baño, después de llegar a la casa. Ese es la asepsia. La antisepsia va a ser utilizar químicos en el tejido vivo, como tal, la piel, el alcohol yodado, yodopovidona, clorexidina. Acuérdense de eso. Sobre todo, antisepsia asocian a yodo y a tejido vivo. O sea, una herida le vas a poner tu yodo. Ah, y clorexidina, ojito, es para los que son alérgicos al yodo. Desinfección, ya pasamos a prácticamente desinfectar objetos. La desinfección va a hacer que no haya esporas. Normalmente, bueno, acá la imagen de referencia es una lejía y va a ser un alcohol mayor al 70%. Ah, ahora, esterilización, literalmente dice muerte a todo. Muerte a todo microorganismo, incluyendo los virus. Esto, por obvias razones, no se va a poder hacer en un humano porque va a ser en una cámara de esterilización y va a ser utilizado para objetos de cirugía. Literalmente va a matar a todo microorganismo, cosa viva, lo va a matar, incluyendo virus. Acá acuérdense de esto. Esterilización asocian a virus, porque literalmente cada que mencionen a un virus, esterilizan. Y cada que mencionen a esporas, desinfecten. A ver. Proceso que elimina mayoría de microorganismos, patógenos, no patógenos, de objetos inanimados. Ya, desde que dice objetos inanimados, asepsia y antisepsia lo borramos. Ah, higiene de manos también. Exceptuando esporas. Esporas, desinfección. El médico ya, prácticamente este es de un caso ya. El médico que va a evaluar a un paciente en urgencias debe aplicar asepsia y antisepsia específicamente al paciente. Lavarse las manos es un procedimiento sobrevalorado, obviamente que no, con sus manos adecuadamente esterilizadas. Pues, para el lavado de manos se utiliza alcohol e hipoclorito de sodio. En el lavado de manos se tiene que utilizar jabón y agua. Al aplicar las medidas de asepsia en el material utilizado y lavarse las manos mediante una técnica de lavado quirúrgico. Ya, esta de acá está mal porque la respuesta era esta, más que todo por el tema del lavado clínico. Un lavado quirúrgico va a ser un lavado exhaustivo hasta el antebrazo, que solamente va a ser utilizada, como dice, en la parte quirúrgica. En un lavado clínico va a ser un lavado de hasta de 30 a 45 segundos que va a, utilizarse antes de cualquier procedimiento. Entonces, es por esto que esta de acá está bien. Ah, esta de acá, por si acaso. Esa es.
Al describir que mediante el uso de la mencionada actividad eliminamos esporas y virus. Es por eso que está bien la esterilización. Ya. Venoclisis. Acá lo que literalmente preguntan es la regulación del goteo. De los gauges, ¿qué les puedo decir? Un gauge es inversamente proporcional. Si dice que tiene un mayor gauge, es más chiquita la aguja. Si dice que tiene un menor gauge, es una aguja más grande. Generalidades de la inyectoterapia, esto es teórico. Acá lo que vamos a ver es la regulación de goteo, que hay un montón de ejercicios abajo, así que saquen calculadora. Nada, gota por minuto es igual al volumen total en mililitros. O sea, si nos van a dar litros, pásenlo a mililitros. Sobre 3 por el tiempo en horas. Ya, a ver. Bombas de infusión es literalmente venoclisis, ¿ya? Bombas de infusión es venoclisis. Ahora, ¿qué dice? Deseo pasar 4 litros en 24 horas. Ya. Acá no sé si se lee, pero dice mililitros sobre horas. Entonces, prácticamente es buscar la relación correcta. Y si ustedes hacen esto, que es de 4 litros repasando a mililitros, les van a dar a 4000 mililitros. Entre 24 horas les va a dar 166.6666, entonces 167. Literalmente mililitros por hora. Así se saca. Cuando ven ese tipo de problemas que dice litros en horas, prácticamente es esto. Pásenlo a mililitros y entre horas. Si no dice goteo, simplemente dividan. Es por eso que esta de acá está bien. En este caso, ya, lo mismo. Pasarle 4 litros de volumen en 6 horas. No dice nada de gotas, simplemente es 4000 entre 6. Bueno, no mi calculadora. Perdón. Ya, sale 6.66666, o sea, 667 mililitros por hora. Esta de acá. Ya, esta de acá como tal sí es de gotas. Para entregar 42 gotas por minuto a un paciente en 84 horas, ¿cuál es el volumen total? Ya, prácticamente esto es, acuérdense de la fórmula, gotas por minuto equivale al volumen total en mililitros sobre 3 por la hora, por el tiempo en horas. Entonces, en este caso ya nos dan las gotas, que son 42. El volumen no lo tenemos, 3 por 24. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, tenemos 42 por 3 por 24. A ver, en resumen, 42 es igual a volumen entre 72, por lo cual esto pasa acá, pasa a multiplicar, dando como total el volumen. Esto sale 3024, ¿ya? Pero la alternativa más cercana es 3000. Ya, lo mismo, no dice gotas, nomás dice cálculo de mililitros por hora. Un litro, pues es 1000. En 2 horas sale 500 y no hay más. 500. Tipos de inyectables sí está un poco más larguito. Literalmente resumí todo aquí. Así que comencemos con la intradérmica. La intradérmica quiero que se acuerden de esta enfermedad llamada tuberculosis. Todo lo que tenga que ver con tuberculosis, vacuna, prueba, todo tuberculosis. Intradérmica, tuberculosis. Asocienlo. Intradérmica también asocienlo con ¿qué? Con pápulas. Las pápulas se van a dar en la prueba de Mantoux. Ustedes me entienden. O mejor conocida para mí como PPD. También se va a aplicar aquí la vacuna de la tuberculosis. Todo es relacionado a tuberculosis. El gauge es el más grande, el de 25-26. Lo máximo que se puede
pasar por esta vía es de 0.3, o sea, lo máximo máximo. Y los lugares van a ser estos de acá. Sobre todo, acuérdense del antebrazo. A quienes le han hecho una prueba de TBC, saben que han utilizado el antebrazo. También se puede utilizar la espalda, el pecho y los muslos. Eh, ya. Subcutáneo, sí, porque la intravenosa es lo más fácil. Subcutáneo va a ser a 45 grados, ok, acuérdense eso. Subcutáneo va a ir directo al tejido graso. Y para su curiosidad, el tejido graso almacena un fármaco. Todo lo que le metas al tejido graso lo va a almacenar. Por lo tanto, su absorción va a ser más lenta y su liberación también va a ser lenta. Todo con subcutáneo asocienlo a lento, una tortuga asocienlo. Entonces, tejido adiposo, absorción lenta, es indolora. O sea, de entre todas es la que menos duele. Y su capacidad máxima va a ser de 2 mililitros. Eh, bueno, esto no creo que les venga, pero por si acaso, o sea, para cargar una subcutánea tiene que ser 2 agujas, una donde vas a recargar la medicina y otra con la que vas a inyectar. Las zonas para hacer la punción subcutánea, eh, zona periumbilical, hacia el lado del ombligo, la zona dorsal de la espalda, tercio medio de brazos, o sea, bueno, acá lo puse así. O sea, si tú tienes un brazo acá, lo vas a hacer así. Lo vas a dividir en 1, 2 y 3. El tercio medio es acá en el medio, pues. Y la región ventodorsal glúteo, o sea, arriba del glúteo. Intramuscular es bien fácil, bien fácil. O sea, literalmente 90 grados para que llegue a la última capa de la piel, que es el musculito. 90 grados, una aguja larga. Normalmente son soluciones oleosas que no van a ser inyectadas con otro tipo de inyectable, o sea que la persona no va a aguantar, por así decirlo, con otro tipo de vía. Eh, los músculos deltoides y glúteos son de la excelencia. eh, y bueno, vamos a tener la regla de tercetos y cuartetos, que prácticamente es para evitar llevarnos al van, o sea, o llevarnos una complicación, mejor dicho. Hay una complicación que es bien fea. Entonces, regla de cuartetos, bueno, acá ya está todo acá dañado. Al glúteo lo vas a dividir en 4 y esta división la vas a volver a dividir en 4. En el medio, ahí se inyecta. Y regla de tercetos, desde la zona glútea hasta la fosa ilíaca, vas a trazar y nuevamente tus segmentos, ahí como se ve. Entonces, en el primer segmento, para acá, aquí. A ver, voy a tratar de... pum, ahí. La endovenosa es facilita, literalmente la más fácil. Eh, Normalmente se tiene que hacer en 0 grados, pero también se dice que es hasta... ay, es de 0 a 25 grados, ¿ok? Eh, de acá acuérdense de que o sea, la vena que más se va a utilizar va a ser la cefálica, aunque a veces se utiliza la basílica. Normalmente, porque hay personas a las que les es más fácil encontrar la basílica. Y no hay nada más que decir, o sea, literalmente. Endovenosa también es por acá va a ser la venoclisis, por si acaso. Y la subcutánea, no la puse ahí, pero la subcutánea, acuérdense bastante de diabetes, insulina, heparina. Entonces, para colocar insulina no, la intradérmica no, esa es la subcutánea. Intraumbilical no, endovenosa no, subcutánea. En los accesos endovenosos, la vena es la más usada. Ya, lo que les dije, si no está la cefálica, van a usar la basílica, ¿ok? A ver. Sirve para administrar volúmenes mínimos, ya, esta es intradérmica. Corresponde a la intradérmica. Vía de administración de absorción lenta. Absorción lenta, ¿qué les dije? Que era la subcutánea. No se me confundan con sublingual. Sublingual es una pastillita, literalmente, una pastillita que se pone debajo de la lengua y se disuelve al rato. Para la administración de la vacuna antineumocóxica, ya, literalmente,
La única vacuna de importancia que no sea intramuscular va a ser la de tuberculosis por intradérmica. De ahí, les puedo jurar en un 90% que todas las demás vacunas son en la intramuscular. Y la intramuscular es equivalente a 90 grados. Entonces, sí, ángulo de administración 90 grados. Fármaco insulina, lo mismo, subcutáneo. Zonas anatómicas para administración de intradérmicos. Glúteo es la intramuscular, deltoides es la intramuscular, pasto lateral de la pierna no es tan utilizado, no es lo más adecuado. Administración de fármacos intradérmicos, cara anterior del brazo. Ya, prueba de Mantoux. Yo la conozco mejor como la PPD, perdón, PPD. Esto es intradérmico. Ya, vacuna BCG. Tuberculosis. Tuberculosis, ya. Intradérmica va a ser hasta 15 grados. Entonces, esto de acá. A ver. Complicaciones. Solo encontré una, literalmente. Una. Ya, pero por si acaso. A ver. Absceso se va a formar, pues es pus, se va a dar normalmente entre la intramuscular y la subcutánea. Sobre todo la intramuscular es la que tiene más frecuencia. Vean, esto de acá se forma por la intramuscular. Eso es lo que pasa cuando no utilizas la regla de los cuartetos y tercetos. Burbujas de aire se van a dividir en dos, en enfisema y embolia. Enfisema es como quien dice lo más aceptable y se va a dar por la subcutánea y es prácticamente vivir con una burbuja de aire en tus tejidos. Lo peligroso va a ser la embolia que se va a dar en la endovenosa porque literalmente cuando tú metes una burbuja de aire en la vena va a obstruir y va a generar o sea, va a cortar la irrigación. Entonces, embolia, siempre recuérdense que embolia con B de endovenosa. De ahí, esta de acá, la sufusión, que es como quien dice no, ¿qué? Un moretón. Eso se va a dar en la intramuscular y la subcutánea. La extravasación medicamentosa es cuando en vez de, por ejemplo, si la intravenosa tendría que quedar en la vena, no se va a ir al tejido. Y si la subcutánea tenía que quedar en tejido graso, se va, al músculo. Y eso que va a ocasionar que haya una reacción. Y obviamente que las reacciones terminan mal. Esta es la extravasación medicamentosa. Y de ahí la hipersensibilidad, que me olvidé de ponerla acá, pero esto se da más que todo en el intramuscular. Hay personas a las que les vacunan y al rato terminan ahí que le pica el brazo. Ya, esta es la hipersensibilidad. Y bueno, faltaba la lesión por nervios periféricos, que simplemente es cuando inyectas, vas a dar directo en el nervio. Entonces, esto puede generar parálisis y mucho dolor. Fin. Complicación de la administración de medicamentos, ya. Abscesos, sí es. Esto también sí es. Celulitis en algunos casos. O sea, no está. Este es para reclamo, ojito. La celulitis no siempre. Es es una intramuscular, sí, pero no siempre. Feblitis, es que muy poco. Acá han puesto que era todas, pero honestamente como tal, o sea, lo que está en su PPT, yo también hubiera puesto abscesos. Pero por alguna razón está mal. Ahora, esta de acá, embolia gaseosa, principalmente es una complicación por vía endovenosa. Acuérdense de que embolia es endovenosa. Fin. Ya, preguntita extra. A ver, el uso de guantes más el lavado de manos es la medida esencial para prevenir infecciones cuando aplicamos vía parenteral. No, tiene que haber una asepsia y una antisepsia, y acá no dicen nada. La vía intramuscular tiene un ángulo y su complicación más frecuente es el enfisema. El enfisema no es. El riesgo más común, ahí está, la fasciitis necrotizante, eso es la complicación más frecuente de la intramuscular. Riesgo común de lesión intramuscular a nivel glúteo, sobre todo, claro, con el asa asiático. Volumen límite para infundir la intradérmica es hasta 0.3. La subcutánea debe formar una pápula. A ver, yo cuando dicté esto recuerdo que todo el mundo me respondió mal las pápulas y no entiendo por qué, pero las pápulas se van a dar en la vía intradérmica, ¿ok?
Ya. Entonces, descansito más tarde, porque ahorita vamos a hacer atención prehospitalaria. ¿Alguna pregunta, duda? Terrible. Bueno, atención prehospitalaria, voy a correr de la misma manera. A ver, primero tenemos que saber que la atención prehospitalaria, como dicen, es lo que va a pasar antes de llegar al hospital, entonces todo lo que tenga que ver con antes hasta el traslado es prehospitalario. Activación del SEM, pues vamos a reconocer un evento. Estoy caminando por la calle y veo que alguien se cayó. Ya, reconocimos el evento. Notificamos al sistema, llamamos a la ambulancia, el 106 o 116. Entonces, en la central, donde recogen la llamada, van a activar el sistema y van a mandar una respuesta al lugar. De ahí van a haber unos cuidados en el lugar que van a ser los 10 minutos platino, o sea, los paramédicos, bomberos van a atender a la persona que está ahí y se la van a transportar. El traslado es vital acá, o sea, el que diga que en prehospitalaria no tiene traslado es falso. De ahí, 5 adecuados, pues depende del triaje y no va a reanimar. Paciente adecuado, atención adecuada, traslado adecuado, si va a ser en un soporte vital básico o avanzado, en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Acuérdense del paciente, de la atención adecuada, el traslado adecuado, el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, que tiene que ser 1 hora, pero en Perulandia no va a ser 1 hora, va a ser hasta 2. Ya, costo de muerte por trauma es literalmente, ¿cómo explicarlo? Es como quien dice de una manera fría. Se murió una persona que pudo ser, se muere una persona que pudo ser, algo acá en el mundo, que pudo servir para la economía. O sea, ¿qué por qué dice? El trauma se va a llevar normalmente a la mayoría de jóvenes. Entonces, a este gráfico, ¿qué le va a importar? Dice, ya se murieron más personas que nos pudieron aportar algo. ¿Los cancerosos nos pudieron aportar algo? No. Los que tenían alguna enfermedad cardiovascular, no. A eso se refiere coste de muerte. Entonces, los adolescentes se van a morir normalmente en un 80% por traumas y un 60% de los niños se va a morir en un accidente secundario a trauma. Simplemente acuérdense de eso. 5 correctos en la atención hospitalaria. Ya, paciente, reporte, tiene que ser trasladado. Bueno, eso de acá es. Triaje, drenaje, policía, mal. Momento, fijación, nada mal. Triaje, tiene que ser atención. Ya, esta es la B. Ya, este de acá, eso es bien teórico, pero creo que todos sabemos que la dinamita no es, ¿no? Quiero creer. Esto de acá es Breathing Life Support, Pre-Hospital Trauma Life Support, Advanced Trauma Life Support, y el último es... Quiero creer que es cardiovascular. Ya, eso es lo que les dije acá arriba del coste por trauma. A ver. Población económicamente activa. Ese es coste de muerte. Detrás de la población pediátrica, ¿es la segunda más afectada? No. Es la menos afectada por estas lesiones. No. La económicamente activa, recuerden que son los adolescentes y los adultos. ¿Ok? El impacto económico por la pérdida de años laborables, caída en calidad de vida, genera un altísimo costo social. Esta es. ¿Las mujeres de este grupo poblacional son las más afectadas que los hombres? No, son generalmente los hombres. Las lesiones de este grupo poblacional son de gran impacto social. Ya, a ver, ¿esta de acá cuántas preguntas tiene? Ay, solo tiene 2. Ya, entonces no me... ya. En resumen, para identificar a un paciente con trauma multisistémico se va a utilizar una ruta que es la ABCDE. Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure, o vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición.
Con vía aérea, tenemos que saber que es prácticamente permeabilizar la vía aérea. Y nada más que eso. Sí, era simple, pero literalmente así es. Y ojo, tenemos que seguir la ruta. O sea, no es que de la nada me salte a la C y me salte a la E, porque dije, ya, se ve bien, se ve bien su permeabilidad. No, tienes que seguir sagradamente el A, B, C, D, E. No te puedes saltar ningún paso. De ahí, ventilación es literalmente oxigenación, intercambio gaseoso, utilizar algún dispositivo que sea invasivo, tal vez. La circulación tiene que ver con el pulso arterial, el color de la piel, el llenado capilar que sea menor a 2 segundos para saber que está bien, frecuencia cardíaca. Déficit neurológico es Glasgow. De Glasgow solamente tienen que saber por el momento que la menor escala va a ser 3 porque o sea, acá no hay una clasificación de 0. Si ustedes ven acá es el menor punto es 1, verbal 1, entonces lo menor que te puede dar es 3 y lo mayor que te puede dar es 15. Van a tener 3 respuestas que van a ser la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular normalmente es una respuesta de alerta para saber si el paciente está alerta con los ojos abiertos o si recién responde a la orden verbal o al dolor. Entonces, nada, escala de Glasgow de 3 a 15. Exposición para ver si tiene algún otro tipo de lesión. Y nada más, también tiene que ver con hipotermia para taparlo. Y ya. Escala de Glasgow evalúa excepto. Ya, respuesta motora, apertura ocular, respuesta verbal. Eh, la puntuación de 3 a 5. No existe puntuación de 0 a 15. Así que es esta de acá. ¿Qué digo? Esta de acá, esta de acá. Revisión primaria del trauma multisistémico se recomienda el manejo de la vía aérea. Ya, a ver. Acá sí, golpe. Vía aérea, recuerden que es solamente permeabilizar el paso del aire, no tiene que ver nada con oxígeno. Entonces, esa no es. Cánula nasofaringia es algo que se va a utilizar para el oxígeno, para la oxigenación, no es. Retirar cuerpos extraños de la vía aérea, eso podría ser, pero no es lo más importante. Intubación endotraqueal es también de la parte de la ventilación. Movilización lateral del cuello del paciente. Eso no se tiene que hacer. O sea, lo que tú quieres hacer es literalmente mantener ahí el cuello para que no se fracture o algo. Así que, excepto esta de acá. No se tiene que movilizar el cuello del paciente, se tiene que mantener ahí, fijo. Ya, acá no he visto ningún tipo de preguntas. Me voy a ahorrar bastante esto y si quieren ver esto, por favor vean las asesorías porque esto también tiene que ver mucho. Me he demorado bastante dictando eso. Traumas torácicos, ya, esto sí va a venir como miércoles. Fractura de costilla, motoras y neumotoras. Esto de acá, acuérdense de que esto es aire, perdón, esto es sangre o líquido y esto es aire. Fractura de costillas, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La primera y la segunda costilla van a dar un 30% de lesiones que pueden implicar la aorta. No siempre son la aorta solamente es el 5%, pero estas fracturas van a generar cualquier tipo de compromiso en los órganos que están por ahí, como pueden ser el pulmón y el corazón. No siempre es la aorta. Acá lo que importa de hemotórax y neumotórax es que hemotórax va a ser sangre en la pleura y neumotórax es aire. El neumotórax se puede descomprimir en el momento. El hemotórax tiene que ser muy invasivo y tienes que ir aquí, sala quirúrgica para sanar esta parte. Pero eso. Hemotórax es sangre y neumotórax es aire. El aire se descomprime. Trauma external con compromiso cardíaco. eh, Puedes romper el esternón y eso que para romper el esternón tienes que tener una fuerza pero bruta. Puedes generar arritmias. También puedes generar cualquier tipo de trauma. Secundario a esto puede haber un taponamiento pericárdico y coronario
de ruptura de aorta, también puede ser. Taponamiento cardíaco, bueno, pericardíaco, a mí lo que me importa es que entiendan de que acá se va a encontrar la bendita triada de Beck. La triada de Beck y punto. No les van a preguntar de que posiblemente de qué se trata, aunque se trata de la ingurgitación yugular, que es cuando se te dilata, un ruido cardíaco lento y una bajada en la presión arterial. El taponamiento pericardíaco van a ver que es literalmente, como pueden ver, es sangre alrededor del corazón. Y esto va a llegar de que no lata bien. Entonces, triada de Beck a pericardíaco. Ruptura traumática de aorta, esto es como tal, o sea, como primer del 3 a del 3 a 17%. Y del 90% se va a morir. ¿Por qué? Porque ese tipo de, en la fase trimodal, esta gente se va a morir al rato. Para que se hagan una idea, y si no han visto una aorta es el tamaño literalmente de una manguera. Imagínense que se rompa la manguera. ¿Han visto cómo sale el agua cuando dejan la manguera suelta? Ya algo así va a ocurrir con la aorta cada que tu corazón se contraiga. Así que el 90% de esas personas van a morir y solamente ocurre en el 3 a 17%. Y ruptura traqueal. Ruptura traqueal va a causar una disnea, dificultad respiratoria. Esto puede ser producto de cualquiera de los anteriores, ojo, cualquiera. Y también da como resultado, porque el aire va a ingresar acá a la pleura. Ya. Entonces, triada de Beck nos identifica el siguiente diagnóstico habitualmente relacionado. Triada de Beck en una, taponamiento pericárdico. Hemotórax masivo puede ser si nos dicen que hubo una ruptura de tráquea. Obstrucción de vía cava superior. Vía cava superior es prácticamente el equivalente a la estructura de la aorta, pero en venas, ¿no es? Tromboembolismo pulmonar masivo, tromboembolismo. Esto va a ocurrir en ¿cómo se llama? En la ruptura de tráquea. Neumotórax, atención, ruptura de tráquea nuevamente. Taponamiento pericárdico, triada de Beck, y se queda ahí. En cuanto a la atención primaria, mediastinitis se da como riesgo a la contusión pulmonar. No. A ver, en relación a la triada de Beck se da ingurgitación yugular, ya, ruidos cardíacos lentos, ya. Hipertensión arterial es hipotensión, o sea, está mal acá. La curva de Damasceno se evidencia en el taponamiento pericárdico, es la triada de Beck. Y los neumotórax se dan cuando hay líquido. Líquido, esto es hemo. Fracturas en el primer y segundo arco costal es común el fallecimiento por otras lesiones secundarias. Si esto es lo que estaba en la primera lesiones. Pero eso, ojo, primer y segundo arco costal. A ver, sobre las lesiones costales de los primeros arcos, ya. 70, es el 30%, ¿ya? 10% fallecen, no. No son de significancia, no. 30% tienen ruptura de aorta, es el 5%. 30% de ellos fallecen por otras lesiones. No, no rupturas, sino otras lesiones. Esta de acá. Tipos de shock. Ya, todo esto va a ser como tal cuando el cuerpo no va a recibir suficiente flujo sanguíneo por diferentes motivos. En este caso vamos a hablar sobre shock distributivo, el hipovolémico y el cardiovascular. A mí lo que me interesa es que el distributivo va a ser, como dicen, el continente. Entonces, cada que vean distributivo se van a acordar del neurogénico, séptico, anafiláctico, tóxico y vasopléjico. Esto es netamente teórico, así que no es como que me importe ahorita tanto, porque es mucho. El hipovolémico, acuérdense de las hemorragias, va a ocurrir por una pérdida de sangre como tal. Y el shock cardiovascular, pues, se va a identificar por esto de acá, que van a ser la pérdida del color de la piel y la temperatura, ausencia del pulso distal, y aumento del tiempo, o mejor dicho, un llenado capilar lento. En el cardiovascular, en resumen, el corazón va a fallar, va a tener algún tipo de fallo. El hipovolémico, pérdida de sangre. Distributivo, algo pasó. Algo pasó con la resistencia vascular periférica y sistémica. Ya.
En relación a los tipos de shock, cuando el problema es esencialmente el continente. Continente, olvídense de que es cardíaco e hipovolémico, ¿ya? Obstructivo, ¿por qué no puede ser? Porque no estás obstruyendo nada. No nos dicen de que está ocurriendo algún tipo de tapón o algo, no. No hay obstrucción. Entonces, continente, acuérdense siempre de la parte distributiva. Y ahí queda. Sobre los tipos de shock. Un shock siempre se acompaña con de un pulso con amplitud aumentada. Normalmente es disminuido. Aunque pueda haber amplitud aumentada, sí, pero no siempre. ¿Problemas del continente es igual a shock hipovolémico? No. El continente siempre es distributivo y punto. Contenido es hipovolémico. Son las expresiones de una presión venosa incapaz de presión venosa. Ya desde acá estamos mal. El shock no implica hipoperfusión, solo una presión sistólica por debajo de ya no, sí implica hipoperfusión a veces. Problemas de la bomba cardíaca, pues es el corazón cardiogénico ya. Es el síndrome de Takotsubo. Ya, esto lo estoy sacando por descarte, honestamente. De Takotsubo, así como problemas en extrabomba obstructivo, es a neumotórax. Ya, neumotórax, recuérdense de que es algo que te va a comprimir, así que sí es algo que te obstruye. Entonces, esta es. Ya, a ver, trauma abdominal. Acá sí me ocurrió tremendo lapsus. No voy a no voy a hacer voy a ser bien honesta. Sí me ocurrió tremendo lapsus. Esto no pasó, no pasó. Ahora los más afectados en un trauma abdominal van a ser el vaso. Recién le va a seguir el hígado. Luego se va a seguir el colon, ¿cómo se llama? Intestinos. Ahora, esta de acá, sobre todo esta parte de acá, es netamente teórico y se lo tienen que aprender sí o sí. Sí o sí, porque he visto que hay preguntas de que en el flanco, en la fosa ilíaca, que en el hipocondrio, que en el epigastrio, ya. Sí o sí tienen que aprenderse esto de acá. Pero bueno, nada. Región umbilical también se va a conocer como mesogastrio. eh, y nada. Traumas en embarazadas, nuevamente, netamente teórico. Accidente vehicular va a ser el mayor y las quemaduras va a ser el menor caso. Consecuencia de traumatismo en embarazo, trabajo de parto prematuro, un parto prematuro, la muerte perinatal que va a ser en un 5% de los casos y desprendimiento de la placenta. Normalmente se va a dar en un 5 o 10% de las embarazadas. Patologías maternas, sobre todo la que más se va a ver es el shock hipovolémico. No relaciona la lesión renal. En cuanto al feto, va a haber un 25% de muerte fetal asociada a todo lo que tenga que ver con accidentes vehiculares. A ver, ya. Esto de acá se los voy a no tengo como tal una imagen acá, pero a ver. En el hipocondrio derecho se encuentra el vaso. El vaso se va a encontrar en el hipocondrio izquierdo. El mesogastrio se encuentra en la vejiga, se va a encontrar en el hipogastrio. El flanco derecho se encuentra el colon sigmoides, es en el izquierdo. ¿Ok? En hipocondrio izquierdo se encuentra el hígado. El hígado se va a encontrar mucho más arriba. Acá. Hipocondrio derecho. Y el flanco derecho, no. Fosa ilíaca derecha. Eh, Fosa ilíaca derecha, apendicitis, apéndice. Ahí se encuentra. Ya bueno, estas de acá, esta y esta es la misma pregunta. Órgano más frecuentemente lesionado en un traumatismo abdominal, vaso. La causa del traumatismo materno menos frecuente van a ser las quemaduras. Te dije que esto era teórico. Y si el daño en el abdomen afecta el flanco izquierdo, los órganos presumiblemente afectados serían el páncreas, está arriba. De hecho, abarca el epigastrio y
toda la parte que sea de los hipocondrios que están arriba. Colon descendente y riñón izquierdo, que digo, colon descendente y riñón derecho tampoco no son, es en la parte izquierda. Desde que dice izquierdo ya asocialo con izquierdo. Colon ascendente no es, colon ascendente está más arriba. Hígado está a esta altura también. Entonces colon descendente y riñón izquierdo. Ya, esta parte de acá es. No hay más. Ya hay mono. A ver. Lesiones de arteria aorta por trauma no son tan peligrosas. Olvídate, es la más peligrosa. Eufemia es el equilibrio a favor de lo alcalino. Es el desequilibrio. Adultos mayores, ancianos son la población más afectada. Las más afectadas son los jóvenes, acuérdense, ustedes pueden ser los más afectados. Antes de atender un politrauma no es necesario, falso, ante todo el lavado de manos. Eh, los costos de atención de pacientes son politrauma. Los costos de atención de pacientes con politrauma son más costosos para la sociedad que el mismo cáncer. Y sí, ya que acuérdense de esto de acá. Se deben sumar de la pérdida en años de vida y de trabajo de pérdida. Eso de acá. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí?